te damos gracias, Señor, porque somos privilegiados de ser hijos tuyos, aún, Señor, en las pruebas, en la diversidad de problemas, Señor, tú estás con nosotros y por eso te damos gracias, porque tu mano nos sostiene con poder, porque 7 veces cae el justo y 7 veces tú lo levantas, Señor. Te pedimos que tú derrames de tu unción sobre cada vida, sobre cada corazón. Aquel corazón, Señor, que se sienta agobiado, aquel corazón, Padre, que sienta que ya no tiene sentido en la vida, que tu presencia le haga saber, Padre, que le recuerde que tú tienes un propósito con esa vida, con ese corazón, y que servirte a ti no es en vano. Te pedimos, Señor Jesús, en esta noche, que tú nos hables directamente a nuestro corazón, como lo haces siempre cuando abrimos tu palabra, Señor. Con respeto, con temor, con reverencia, abrimos la Biblia, Señor. Y somos conscientes de que tú te haces presente una vez más, Padre, porque tan solo tú sabes cómo hemos llegado cada uno. Y conforme así, te pedimos que tú nos ministres. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 5:12. Que el Señor nos bendiga mucho en esta noche, que su presencia esté siempre latente en nuestros corazones, que siempre tenemos que tratar que el Espíritu Santo esté, amén, en nuestras vidas ferviente, que no lo apaguemos, todo lo contrario, que esté ferviente, a pesar de cómo podamos sentir. Hechos 5:12, ¿lo tienes? Amén. Leemos su palabra honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y decimos amén. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos como unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Puedes tomar tu asiento. Qué lindo cuando la palabra habla de las señales, habla de las maravillas, habla de los milagros de Dios. Dice que esto se producía por mano de los apóstoles. Es decir, que el autor, el protagonista de los milagros no es el hombre, amén, sino es Dios. Y Dios quiere usar tu vida, quiere usar mi vida para que esto ocurra. Amén. Cuando se produce un milagro de parte de Dios, es porque aquel varón que va a orar es humilde. O aquella varona, aquella mujer que te usa es humilde. Porque Dios no puede obrar en un corazón que es altivo. Amén. Por ejemplo, si alguien va a orar y dice, yo tengo poder. No, nosotros no tenemos poder. El poder viene de Dios. Amén. Y Él no comparte su gloria con nadie. El poder es de Él. Él es el protagonista de todas las cosas. Nosotros no tenemos que adorar a los hombres, sino al Dios de los hombres. Y ese es Jesús. Dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Y cuando ocurre esto, como te mencionaba hace un momento, el que va a orar debe tener humildad. Y el que recibe eso, cuando se recibe la sanidad o se recibe un milagro, la persona que va a recibir algo tremendo de parte de Dios tiene que tener algo. Y sin eso, imposible que ocurra ese milagro. ¿Qué es lo que uno debe tener? Cuando tú pases aquí por una petición o por alguna enfermedad, por algo que tú estás pasando, ¿qué necesitas tener? Fe. Fe. Y ocurren las cosas. La fe es muy importante en tu vida, en mi vida. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe. Suponte que tú estás enfermo y tú dices, hoy voy a pasar para que me oren. Y tú en el camino ya vas declarando, yo voy a recibir sanidad, yo voy a recibir sanidad, yo voy a recibir esa bendición que el Padre tiene para mí. Tienes que ir con fe. Amén. No dudando, dice la palabra. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Como te decía, el Señor quiere usar tu vida. Mira, yo voy a hacer una pregunta.
que nadie me va a decir un no. Todos han visto un puente. Un puente, así sea chiquitito o grande. Todos han visto un puente. ¿Y para qué sirve el puente? Para pasar, para conectar de un lugar a otro, ¿verdad? Y Jesús quiere que tú seas un puente para que muchas personas puedan pasar y llegar a los pies de Dios. Pero tenemos que ser un puente útil. ¿Cuántos son un puente aquí? Amén. Pero sabemos que el protagonista es Dios. Amén. Y dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así quiere que estemos unidos así quiere el Señor que estemos como iglesia, unidos, unánimes, juntos, avanzando siempre por la misma línea. De los demás, el 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué será que ninguno se atrevía a juntarse con ellos? ¿Por qué hay personas que no se quieren juntar con nosotros? Porque lo que nosotros cargamos de parte de Dios irrita los demonios que tienen. Por eso que hay personas que no soportan estar al lado nuestro. Porque es tanta la unción, la presencia de Dios, que los demonios no pueden. Pero es Dios en tu vida y en mi vida. Amén. Dice, más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. En el versículo 13 dice que el pueblo los alababa grandemente. ¿Tú debes engrandecer a un hombre, a una mujer? No. Siempre bendecir el nombre de Dios, siempre engrandecer el nombre de Dios. No al hombre, no a la mujer, amén. Yo he visto por ahí que el Señor nos libre y nos ayude de no ser así. A veces tienen apellidos árabes, tienen apellidos alemanes algunos, y sacan eso primero, o su condición, ¿cómo se dice? Su estatus social que tienen. Pero no sirve de eso, amén. Porque el apellido no sirve nada de eso. Lo que sirve es hablar de Cristo. ¿Sabes cómo le vas a alegrar el día a las personas cuando tú le digas, Jesús te ama, Jesús te puede sanar como me sanó a mí? Y esa persona va a decir, ¿en serio? A ver, yo quiero ver. Y Dios se va a manifestar en esa vida. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de los apellidos, empezamos a hablar del dinero, de los hijos, esa persona se pierde esa bendición y nosotros dejamos de ser un puente. Tenemos que ser un puente. Gloria a Dios. Y dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Como iglesia tenemos que proponernos a que nuestra iglesia crezca, amén. Pero pedirle bien al Señor, porque nosotros no queremos que se llene porque sí, sino que tenemos que pedirle al Señor que vengan almas sedientas, almas que quieran trabajar al Señor, almas que quieran tocar un pandero, almas que quieran limpiar, almas que quieran predicar, que quieran trabajarle a Dios. Porque el número no sirve. Lo que sirve es la calidad. Y aquí hay calidad. ¿Amén? Claro que sí. Yo soy de calidad. Claro que sí. Porque el Señor está contigo. Y dice, tanto, el 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La verdad que me conmueve, mejor dicho, el leer esto, porque esto sucede en la realidad. Hay personas que están desesperados o desesperadas con tal de recibir sanidad y hacen lo que sea. Y lamentablemente algunos caen en un mal lugar, en un lugar erróneo. Esto me hacía acordar cuando mi papá viajó a Mar del Plata. Cuando él me contaba esto, yo decía, wow, a mí me gustaría poder
poder vivir eso. Y ojalá algún día lo pueda vivir. Dice que se unieron muchas iglesias a la denominación que él iba y son un número muy grande, pero demasiado grande. No sé cuántas iglesias son. Y dice que todos iban marchando por Mar del Plata. Y la gente dice que se amontonaba para recibir bendición. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios en este lugar. Yo le decía a mi padre, qué lindo. Cuando un pueblo marcha, el Señor se hace presente y ocurren los milagros, ocurren los prodigios, vienen las sanidades, viene la liberación. Pero el pueblo tiene que marchar bien. Y él dice que iba cantando con no sé cuántos eran, no sé, caminando. Y dice que la gente de los edificios bajaban para recibir la sanidad. Pero algunos caen en mal estado. Y qué lindo dice, porque ese día muchos recibieron a Cristo. ¿Te imaginas ir caminando por Mar del Plata? Una ciudad donde es turística, donde hay mucha necesidad, donde hay mucha gente. Pero sin embargo recibieron, porque aquel que se dispuso aquel día a marchar y cantar coritos fue un puente para esa alma con el Señor. ¡Qué lindo! Y dice que esta gente quería hacer lo mismo. En el 15 dice que esta gente sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas. ¿Te imaginas? Así ocurrió también aquella vez cuando fue mi padre. Sacaban a los enfermos, dice, en sillas de ruedas, en las camas, con tal de recibir sanidad. Por eso no nos tenemos que callar. Si tú puedes invitar a algún alma, invita. Algún amigo, algún conocido, algún kiosquero, al que está en el almacén, puedes hacerlo. Y dice que para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esa alabanza que dice, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, el espíritu de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, al espíritu de Nazareno. Qué lindo, la sombra. La gente anhelaba que sea tocar la sombra de Pedro, porque no era Pedro, era el Señor a través de él. Por eso tú tienes algo, tu iglesia, tú que estás aquí, tienes algo tremendo. A donde vas, ahí está la bendición de Dios. Donde vas, los demonios tienen que huir. Amén. Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Y te voy a contar un testimonio. Cuando fuimos ahora, no sé, Gaby, ¿me ayudas un poquito a contarlo cómo fue lo del nene? Allí un nene de 11 años. Y esa noche el Señor hizo como Él quiso, porque a mí ese día estaba en el dormitorio, él estaba en la cocina conmigo. Y yo lo noté raro y le empecé a hacer preguntas. Y cuando le comienzo a hacer preguntas, él se empieza a esparcir, a contarme todo lo que estaba sintiendo. Entonces le digo, ¿querés que oremos por vos? Sí, me dice. Él estaba sintiendo miedo, estaba sintiendo después igual. Cuando en ese momento le digo, ¿querés que oremos? Le di una alegría. 11 añitos el nene. Le digamos a Abigail, ella es la pastora. No me dice así, contento, y fuimos. Cuando fuimos le digo a Abby, tenemos que orar por este nene. Cuando oramos por él, Abigail comienza a orar por él y este nene comienza a llorar. Fue tan grande ese llanto que empezó a llorar tanto, y Abby le dice, siento algo, le dice Abby. Desde que llegué aquí yo vi la cinta roja, esa es una atadura, debemos cortarla. Así que bueno, su abuela dijo que sí, todo se dio como el Señor quiso. Ese nene esa noche fue liberado, ¿eh? Eso pasó. Gracias por ayudarme. Fue tremendo esa noche porque explicamos todos al nene que había una atadura ahí, pero que nosotros o nosotras no obligamos a renunciar,
sino que eso tiene que ser voluntario. ¿Amén? El nene dijo que sí, así que al momento de cortar, busqué lo que sea, no había nada allí para cortar. ¿Sabes con qué corté? Con un corta uña, pero se cortó. Era tan dura esa cosa que Dios lo hizo libre. Y el nene explicaba que cuando se cortó eso, se sintió un alivio grande y sintió calor en su cuerpo. Eso fue el Espíritu Santo obrando en él desde su temprana edad. Entonces se quemó eso, y cuando se comenzó a quemar, era menos que esto, puedo decir, por ahí más o menos, tardó como 40 minutos en quemarse eso, porque había algo tremendo en esa pulsera, un olor que no te lo puedo explicar, un olor nauseabundo, pésimo el olor, había algo tremendo ahí, pero Dios lo hizo libre. Y por eso nosotros tenemos que darle siempre la gloria al Padre y que Él nos use, amén, siempre a donde vayamos. Que Él nos use. Y dice el 16, el último versículo dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Muchos tienen que llegar todavía a los caminos de Dios. Tenemos que predicar su palabra, no callarnos, predicar su palabra, amén. Dice, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué cosa? Sanados. Miren si no tiene poder el Señor. Todos eran sanados. A veces no ocurren las sanidades, a veces no son libertados, porque la persona no cree, o porque la persona no quiere renunciar. Pero aquel que va dispuesto recibe de la bendición. Amén. Y dice que iban muchos enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quizás muchos, dice la Biblia, en el tiempo del fin van a decir, por eso el Señor en esta noche nos está enseñando y tenemos que adquirir conocimiento. Dice que en el tiempo del fin, que el Señor va a estar allí esperando para que sea el juicio final. Y dice que muchos van a ir y le van a decir, ¿cómo, Señor? Si yo en tu nombre echaba fuera demonios, ¿por qué no puedo pasar ahora a estar contigo en la eternidad? Padre, si en tu nombre eran libres los endemoniados. Padre, en tu nombre yo profetizaba. ¿Sabes? Porque hay muchos que profetizan, hay muchos que Dios lo usa en esto de liberación, pero tenemos que estar bien con el Padre, porque eso a mí no me va a permitir poder estar una eternidad con Jesús. Tenemos que hacer las cosas bien, que no te quedes con eso que Dios te usa. Tú tienes que tratar de estar bien con Él, de hacer lo bueno. Amén. De hacer lo bueno con Él, de hacer lo bueno con los demás, de hacer lo bueno. Y el Señor te va a decir, pasa. Cristo vive. Porque los dones, es lo que siempre predicamos, los dones, los ministerios no nos van a salvar. Eso quiere decir lo que te estoy explicando, no nos van a salvar. Muchas señales y maravillas. ¿Cuándo nos damos cuenta que Dios está en una iglesia, a pesar de que son pocos o muchos? ¿Cuándo nos damos cuenta que Dios está ahí en ese lugar? Cuando hay milagros, cuando hay prodigios, cuando hay sanidades. Y Dios está en este lugar, porque aquí ha habido sanidades, aquí ha habido liberación. Al menos yo he recibido. Amén. Cuando una iglesia no tiene estas señales, es porque algo está pasando. Algo se está enfriando. Tú siempre mira eso. Cuando hay prodigios en una iglesia, es porque la iglesia está activa. Pero Dios dice, no se sorprendan por los que echan fuera demonios. No se sorprendan por los que profetizan. No se sorprendan por los que hacen sanidades en mi nombre, dice el Señor. Sorpréndanse, dice Jesús, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. De eso tenemos que sorprendernos.
que estás en los cielos, que estás en la tierra, que estás en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que la comunión, Padre, hacia ti siempre esté activa. Te pedimos desde lo profundo de nuestro corazón que tú nos uses, Padre, para predicar tu palabra, que podamos ser un puente, Señor, para que esas almas puedan conocerte a ti. Sabemos, Señor, que solamente somos tus instrumentos y tú eres el que hace todo, porque tu palabra dice que Apolo regó, pero el crecimiento solamente lo das tú. Y te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en esta iglesia y que podamos crecer, Señor, pero que vengan personas sedientas, dispuestas a trabajar para ti, Señor. Y que seamos unánimes, como leíamos en tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos, que tú los bendigas, que tú les des fuerzas nuevamente, te pido por eso. Que tú bendigas, Señor Jesús, cada vida, cada corazón, Padre. Y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, Padre. En el nombre bendito de Dios. Amén.